Agradecemos a los colegios Antonino, José María Córdoba y Aire Libre que nos están acompañando. Antes de empezar con la cátedra inaugural, le damos la palabra al director del foro, Juan Gonzalo Jaramillo. Bueno, muy buenos días. Espero que todos estén muy cómodos y muy a gusto acá en el gimnasio. Así como los muchachos acaban de decir, agradecerles al Colegio Antonino, que ya creo que esta es la tercera vez que nos acompañan, ¿cierto, Juan? Listo, entonces como asistentes esta es la cuarta vez y como ponentes esta es en la tercera ocasión. Al Colegio Aire Libre que acaba de llegar también bienvenidos, qué bueno que nos acompañen, y a el Colegio José María Córdoba, que es la primera vez que nos acompañan en el simposio de clausura, que estarán presentando también hoy dos de sus ponencias. También muchas gracias. Este espacio de apertura tiene tres objetivos muy concretos. El primero es darle conocimiento público a todos los que hacemos parte del foro de la publicación el día de hoy de la cuarta revista del Foro de Filosofía. Esta revista, como ustedes saben, cada año publicamos la revista del año anterior. Esta revista entonces, que obedece al foro de 2023, Una nueva libertad, reflexiones en torno a la creatividad, la inteligencia y la automatización del trabajo, reúne las ponencias de los estudiantes que participaron en este simposio hace un año. Sé por lo menos que el gimnasio en esta ocasión, por ejemplo, repite Camila Valencia, que en aquella ocasión estaban Sara Villanueva y Juan Pablo, que son graduandos de este año. Y también pues había participación de estudiantes tanto de Aire Libre como del Colegio Antonino. Entonces les estaremos compartiendo el link. Están viendo, creo, ahí no hemos podido proyectar, pero bueno, les estaremos compartiendo el link y les estaremos compartiendo antes de que finalice el año algunas versiones impresas de esta revista, en la que van a encontrar, además de las ponencias del simposio de los estudiantes, van a encontrar las 4 ponencias o 3 ponencias y un conversatorio que se desarrollaron a lo largo del foro 2023. Una de ellas incluso también aquí elaborada por mi compañero Juan Luis Rendón. Y eso me pone a hablar un poquito de la segunda intención de este espacio, y es entender un poco en general qué es lo que busca el foro, y este año en específico cuál fue el desafío que nos planteamos. El foro, este es el simposio final, es el cierre, es lo que condensa lo que nosotros buscamos sea un trabajo a lo largo del año, ¿cierto? Las cátedras que tuvimos este año solo tuvimos, esta sería la tercera cátedra, la que Juan Luis presentará hoy. Este año tuvimos un conversatorio inaugural, una cátedra con el profesor Rafael Nieto y esta cátedra que será a cargo de Juan Luis. Esos espacios de deliberación, de discusión, de conocimiento, de apertura al conocimiento, hacen parte del foro. Y lo que buscamos es que este simposio logre congregar el trabajo que los estudiantes, ustedes, han venido desarrollando a lo largo del año, pero que en concreto se van materializando en esos distintos espacios y momentos que el foro presenta, ¿cierto? Este año en particular nos planteamos desde el inicio del año un desafío que pues yo creo que para todos, pero que concretamente para los maestros gimnasianos era un desafío muy grande,
un desafío que lo quisimos plantear comunitario, si se quiere, un desafío ciudadano, y es el de pensar, el de acercarnos al pensamiento latinoamericano, que un poco, o un poco no, que de alguna manera no es tan cercano como uno pensaría que debería serlo, ¿cierto? Eso que hemos llamado pensamiento latinoamericano, y que muchas veces, pero con el que también contamos con muchos prejuicios. Ese era el otro desafío, ¿cierto? Era pensarnos en salirnos de unos prejuicios. En el prejuicio, por ejemplo, de que, ay, pobrecitos los latinoamericanos, que es que nadie les escucha lo que escriben, nadie les lee. No, no es cierto. Ni tampoco el prejuicio, por ejemplo, no, es que como es lo latinoamericano es lo que tiene que gobernar nuestro pensamiento, porque es que no es el pensamiento de acá, de los pensadores de esta tierra. No, tampoco, ¿cierto? Tampoco el prejuicio de que, es que es conocer a unos autores. Entonces yo conozco a Freire, entonces ya estoy inserto en el pensamiento latinoamericano. O yo conozco a Dussel y entonces ya estoy ahí. O conozco a Zuleta y ya. O que detrás de esos pensadores, que de Freire, de Dussel, de Zuleta y demás pensadores latinoamericanos, hacer de cuenta como, no, es que antes de ellos no hubo nada. No, detrás de ellos hay toda una tradición universal, si se quiere. Una tradición que viene desde los griegos, una tradición que viene también desde el pensamiento precolombino, por supuesto, de los pueblos prehispánicos, ¿cierto? Pero salirnos de ese prejuicio de que es que el pensamiento latinoamericano es como si fuera una islita que nadie toca. Justamente uno de los aprendizajes con los que quiero darle inicio a este simposio, que encontramos a lo largo del camino, o yo encontré dos aprendizajes muy significativos. El primero es ese: el pensamiento latinoamericano no es una isla que está apartada del resto. Al contrario, encontramos, por ejemplo, en ese conversatorio inaugural, que el pensamiento latinoamericano bebe de una fuente muy rica, como es la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, de la filosofía crítica. Muchos de los hoy grandes pensadores latinoamericanos beben de ese pensamiento y trabajan desde ahí para construir sus propias líneas de desarrollo, ¿cierto? Y eso nos tenemos que un poco salir de la tosudez de, no, entonces si tiene algo europeo, si tiene algo de otra línea, no, entonces no es latinoamericano. No, al contrario, es el enriquecimiento que nos damos con él. Y el otro gran aprendizaje que me ha traído a mí a lo largo de este foro, lo encontré en la cátedra del profesor Nieto, y es entender el pensamiento en general, pero aún más, ahí sí, el pensamiento latinoamericano como un acto de rebeldía, de resistencia. El profesor Nieto nos decía en la segunda cátedra, que fue por allá en el mes de julio, agosto, que la resistencia es un elemento constitutivo de la esencia latinoamericana, de la esencia de esa historia. Y ese me parece un aprendizaje muy, muy, muy bonito, porque él ese día nos mostraba cómo la resistencia, claro, tiene muchas vertientes, ¿cierto? Pero este espacio, el haber elegido el tema del pensamiento latinoamericano, las 12 ponencias que hoy se van a presentar, son exactamente un acto de resistencia. Porque la resistencia tiene esa vertiente, en primer lugar, como una resistencia desde el conocimiento. ¿Cómo me resisto en primer lugar? Y sobre todo en el mundo que vivimos hoy, desde hacerme un ciudadano realmente ilustrado en el sentido kantiano, justamente, ¿cierto? Capaz de pensar
por uno mismo, pero no de cualquier manera, ¿cierto? Nos encontramos entonces aquí para abrir esas fronteras desde adentro, porque también es cierto que tenemos una deuda, considero yo, una deuda de conocer mucho más nuestra itinerancia, nuestra pertenencia, pero no por conocer uno o dos autores latinoamericanos, sino por realmente conocer nuestro territorio, por realmente conocer nuestra historia, por realmente conocer cómo se ha desarrollado el tejido social en los pueblos latinoamericanos. Y eso sí nos corresponde, ¿cierto? Eso es el desafío. Cierro diciendo y agradeciéndole a Juan Luis el estar aquí hoy, el abrir este cierre del año, el abrir este cierre del simposio, del foro, además presentando a un pensador, o al menos parte del pensamiento de un pensador tan significativo como es Estanislao Zuleta. Es de los pensadores colombianos que he leído, tal vez mi favorito, el primero que me enseñaron en el colegio, cuando tenía la edad de ustedes, justamente en 10º, tal vez de los primeros que empecé a leer, 9º, 10º, cuando en mis primeras clases de filosofía. Entonces agradecerle a Juan por estar aquí hoy y por traernos esa partecita del pensamiento de Estanislao Zuleta. Muchas gracias. A continuación, queremos volver a agradecerle a nuestro ponente encargado de la cátedra inaugural, Juan Luis Rendón, economista de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente dedicado como investigador y gestor en el Instituto Superior de Pedagogía. Es exalumno del Gimnasio Internacional de Medellín, donde trabajó además por 8 años. Su cátedra hablará del pensamiento del autor latinoamericano Estanislao Zuleta, que, aunque no es considerado ampliamente como filósofo y no se desenvolvió a lo largo de su obra como tal, sí hizo un abordaje filosófico del hombre desde las posibilidades que se desgajan al pensarnos como seres en conflicto. La ponencia tiene por título El conflicto como categoría filosófica en el pensamiento de Estanislao Zuleta. Invitamos a los asistentes a participar de la discusión con las preguntas que surjan tras la ponencia de nuestro invitado. Abriremos un breve espacio para esto al final de la cátedra. Deseamos que disfruten de esta deliberación y oportunidad para apropiarse del conocimiento. Ahora daremos inicio a la cátedra inaugural del Foro de Filosofía Humanista del Gimnasio Internacional de Medellín 2024. Fuerte aplauso, por favor. Buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecer las generosas palabras tanto de Gonzo como de Juan Pablo y Jerónimo al momento de presentarme. Y bueno, como les contaron ya, hoy quiero presentar algunas pistas sobre la forma como yo he encontrado para leer a Estanislao Zuleta, que a mi juicio es uno de los pensadores más interesantes y más, digamos, disruptivos respecto a tomar este o aquel camino o adoptar esta o aquella escuela de forma acrítica a la hora de pensar lo que él pensó, porque bueno, ya eso es lo que quiero presentarles, que es algunas pistas sobre cómo yo creo que es una forma de leer a Zuleta. En primer lugar, quiero advertir que es una presentación que para mí es muy difícil hacer por varias razones. La primera de ellas es que es la primera vez que hago
una presentación centrada en un autor. En general siempre he preferido no hacer apología a la personalidad de ningún pensador, sino más bien aproximarme a ideas a partir de uno o varios pensadores. Pero en este caso sí quiero hablar de Zuleta, y ahí está la segunda dificultad, y es que Zuleta es un pensador muy distinto y sobre todo muy difícil de presentar, porque tiene, incluso hoy en día, ya casi 35 años después de su muerte, un influjo muy marcado en todas las esferas de la intelectualidad, al menos colombiana. Y yo creo que esa es parte del legado de Estanislao Zuleta, y es que Zuleta, de alguna forma, durante algún tiempo, y creo yo con mucho éxito, puso a los colombianos que no teníamos esa disciplina a leer a los clásicos, o al menos no a los colombianos de la clase media, no teníamos esa disciplina, y Zuleta con su vida y con su método voy a decir incluso método de vida, nos llevó a los colombianos, a los medellinenses y a los caleños sobre todo, a leer a los clásicos en un sentido amplio, clásicos de la literatura, clásicos de la filosofía, clásicos de disciplinas como la historia, como la antropología y otros más. Bueno, y creo que la pista que quiero recorrer para adentrarnos en el pensamiento de Zuleta es el lugar que ocupa el conflicto en su obra. Entonces, pasemos a la diapositiva. Ya, ok. Y quiero empezar por el final, un poco pegándome de lo que decía Gonzo ahorita de abrir el cierre y tal. Bueno, quiero yo abrir también con el final, con esta cita de Goethe, que nunca pude saber yo de qué edición es esta de Fausto, ni cuál es el traductor, porque es la cita con la que termina Zuleta, tal vez la lección más importante que dejó en vida, que fue el elogio de la dificultad. Y él termina con esta cita que la voy a leer. Qué pena, yo no soy muy bueno leyendo verso, pero voy a hacer el intento. Dice pues: también esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor, y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Me disculpan la errata. Y es que nos vamos a encontrar con un rasgo en el pensamiento de Zuleta, y es que cuando él cree que está cómodo, cuando él encontró un autor, una obra que le dio comodidad, él desconfía. Él sabe que hay algo para desconfiar, hay algo en lo que no debe plegarse por completo. Entonces, la duda como forma de vida en muchos aspectos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta es más para mí en el momento en el que lo estaba preparando. Tienen las abreviaturas que usé para algunas de las obras de Zuleta que cité. De todas formas, pues les iré diciendo, no hace falta que las memoricen. Bien. La presentación, quiero dividirla en 3 momentos. En primer lugar, quiero hablar superficialmente de algunos aspectos biográficos de Zuleta. Luego, quiero entonces ahí sí proponer lo que yo espero dejarles a ustedes, que es la idea del conflicto y sus archipiélagos en la obra de Zuleta. Y por último, como para provocarlos para las ponencias y para participar en los espacios
de diálogo que tendremos hoy, quiero traer un par de ideas que tiene Zuleta que pueden ser representativos del tema específico sobre el que versa el foro de este año. Bueno, este es Estanislao Zuleta, ahí se los presento. Hay pocas fotos de él y sobre todo hay pocas fotos de él joven. Yo encontré dos que van a encontrar en esta presentación y quiero pues como que tengan en mente la forma o la fisionomía juvenil de Zuleta, porque yo creo que es más representativa de su obra que la fotografía que de él tenemos ya unos pocos días antes de morir recibiendo su título honoris causa. Bien, algunos aspectos biográficos de Zuleta. Zuleta nació en Medellín el 3 de febrero de 1935 y murió en Cali en 1990, también en febrero, el día 17. Estudió hasta cuarto de bachillerato en el Liceo Antioqueño, pues es lo que hoy nosotros llamamos noveno. Antes de eso hizo unos cuantos años del bachillerato en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana y no tengo noticias de dónde estudió la primaria. Desde el momento en que abandona la institución educativa, empieza una formación autónoma que no solitaria en literatura, psicoanálisis y la obra de Sartre. Quiero ser muy enfático en este asunto, que yo creo que es una primera corrección fundamental que hay que hacer respecto a lo que se suele creer sobre la figura de Zuleta, y es que nos dicen, no, es que él fue autodidacta, y entonces eso mal escuchado quiere decir, no, es que él se formó solo, ¿sí? Y eso no es cierto. Desde el momento en que entra en el Liceo Antioqueño y sobre todo a partir de que se retira de allí sin terminar el bachillerato, Zuleta va a estar todo el tiempo, toda su vida, formando círculos de uso público de razón, de deliberación, y eso es muy importante, y alrededor de ese círculo creo que vamos a encontrar las figuras más brillantes por el círculo que logran construir de la intelectualidad tal vez colombiana. Entonces desde el colegio trabaja codo a codo con Mario Arrula, también desde esos años entabla relación con Alberto Aguirre, también muy joven se va a hacer amigo de Camilo Torres, y entonces en todos esos círculos que yo creo que Zuleta logra convertir muy bien en círculos, o sea, va mucho más allá de la amistad con este o aquel, y todo el tiempo va a estar formando grupos, formando colectivos alrededor, en primer lugar, de estos temas de la literatura, el psicoanálisis y de la obra de Sartre. Este es el Zuleta más joven. Sobre todo vamos a encontrar dos autores a los que Zuleta va a volver siempre que puede, y sobre todo uno, el primero que voy a decir, que es Dostoyevsky, el segundo es Kafka, pero sobre todo Dostoyevsky va a ser la lectura predilecta de Zuleta, yo creo, y es la que más referencia, y es muy crítica, ¿cierto? En una de los libros que han ido recuperando la obra de Zuleta, se llama Conversaciones con Estanislao Zuleta. Él empieza a hacer una lista como de 4 o 5 libros de Dostoyevsky que dice él le cambiaron la vida, pues, y han sido fundamentales para él. Y entonces el interlocutor agrega, porque él no lo menciona, y el jugador también. Y Zuleta dice, no, el jugador de hecho a mí me parece un libro bastante flojo, ¿cierto? Entonces eso es característico de Zuleta, o sea, Zuleta nunca se va a plegar, nunca va a dejar de ser crítico, y ahorita vamos a hablar qué entiende él por crítico frente a los pensadores y a los autores que admira. Ya en 1958, con poco más de 20 años, se encuentra entonces encabezando un proceso de formación en economía política con campesinos en el páramo de Sumapaz, y creo que ahí es donde ya empieza a formarse el Zuleta que vamos a conocer, y es que es un Zuleta, siguiente diapositiva por favor, que tiene una vida que transcurre invariablemente a la vez en la academia y en la militancia política.
O sea, Zuleta va a ser parte de la Universidad Libre, de la Universidad Nacional, de la Universidad del Valle, de la Universidad Santiago de Cali, de la Universidad de Antioquia, a veces de forma más formal, otras veces de forma más informal, pero siempre va a estar ahí, pero no se va a replegar en ese lugar que es la universidad, sino que todo el tiempo, por lo menos hasta 1978, está buscando hacer movimiento político, llevar todo lo que él piensa que es un pensamiento consistente y una ética consistente a la realidad colombiana en general, no a esa realidad en la que él nació, porque Zuleta es un burgués y además un burgués ilustrado de la ciudad de Medellín, y eso es una minoría muy pequeña, ¿cierto? Zuleta crece en una casa muy cercana al barrio Prado Centro, rodeado por una biblioteca enorme, una colección de discos enormes, que de hecho le hereda muy tempranamente su papá, que muere cuando Zuleta tenía, yo qué sé, como más o menos 10 años o algo así. Entonces siempre Zuleta, además de estar en la universidad, va a estar haciendo movimientos políticos en Bogotá, en Cali, en Medellín. E insisto, nunca va a renunciar a que esos movimientos políticos sean coherentes con las ideas que él estudia. Entonces, siendo muy joven, hizo parte del Partido Comunista Colombiano. Y por esa cercanía al Partido Comunista hizo el único viaje que hizo afuera de Colombia en su vida. Él viajó como a un congreso de juventudes, si no me falla la memoria, en Rumanía. Y paré de contar, pero al volver y tiempo tuvo problemas con el Partido Comunista, porque él dice, no, es que además de que las vías armadas, por ejemplo, nunca van a resolver nada, él siempre va a estar por fuera de esa posibilidad. Tiene otra serie de discusiones, por ejemplo, alrededor de la cultura nacional, que se asemeja a lo que vamos a decir ahorita más adelante, pensamiento latinoamericano, pero eso me lo guardo para ahorita, porque les anticipo que Zuleta es un pensador muy crítico de una cosa que se pueda llamar pensamiento latinoamericano. Entonces lo guardo para ahorita, que es la última idea que les quiero compartir. En los últimos años de su vida, más o menos los últimos 10, estuvo radicado en Cali. Allí recibió el título de doctor honoris causa en psicología y fue profesor de esta disciplina durante años. Bien, vamos a entrar entonces a hablar dentro de este apartado introductorio que yo llamé aspectos biográficos, algunas pistas del que yo creo que es el método o un método para leer a Zuleta. Entonces, siguiente diapositiva, no sé si ya, listo. Entonces, en primer lugar, lo que Zuleta publicó en vida fue relativamente poco y sobre todo nunca escribió tratados, ¿cierto? Zuleta en vida se le publicaron tal vez 2 o 3 libros, uno de ellos tuvo mucho impacto, sobre todo en Bogotá, porque fue un libro que se movió desde, hasta donde yo recuerdo, desde cierta oficina de la presidencia, que es el libro en el que habló de Thomas Mann y la montaña mágica, que es otra de las grandes pasiones de Zuleta. Esa obra literaria está presente siempre también en el pensamiento de Zuleta. Y otro libro que se publicó en vida fue uno que voy a citar aquí varias veces, creo, que fueron las conferencias sobre historia económica de Colombia. Aparte de eso, creo que poco más se publicó de Zuleta en vida, algunos articulitos en revistas universitarias, pero libros, tal vez son solo estos, y si se me escapa alguno, no son más de 2, pues. Pero más interesante que eso es decir que Zuleta nunca escribió tratados. O sea, uno coge un texto de Zuleta, bien sea de los que se publicaron en vida, de los que se han ido publicando de manera póstuma, que son muy ricos, y uno queda siempre antojado o provocado, o en conflicto, o en crisis, como él lo diría. Porque Zuleta siempre, él mismo siempre va a estar en crisis. Yo creo, sé que murió sin haber
respondido ninguna de las preguntas que se propuso, ¿cierto? De hecho, Zuleta incursionó, creo yo, más bien con fracaso en la poesía. La poesía de Zuleta me parece más bien mala, pero tiene un poema que ha circulado en algunos círculos. Es un poema que se llama Alcohol. Él tuvo problemas de adicción al alcohol en su vida, y él ahí un poco en ese poema lo que dice es: venga, es que cuando yo estoy bajo el efecto del alcohol es el único momento en que la pregunta me resulta soportable, ¿cierto? Entonces, siempre que nos enfrentemos al discurso de Zuleta vamos a encontrar preguntas abiertas, problemas humanos sin resolver. Bien, y entonces digo yo que la obra de Zuleta, bien sea la que él escribió en vida o la que se ha ido recuperando, es una bitácora y que se debe leer como tal, es decir, como el diario de un viaje. Esto lo voy a ampliar más adelante. Ese viaje entonces ocurrió en un océano que yo quiero llamar el océano del conflicto, y en ese océano vamos a encontrar dos archipiélagos importantes: el archipiélago del materialismo histórico y el archipiélago del psicoanálisis. Y bueno, y como les dije, ambos archipiélagos son como puntos en ese océano del conflicto. Bien, y creo que para hacer ese viaje con Zuleta hay que ver la forma como leía el propio Zuleta. Entonces, en un texto que tal vez es el que más cite aquí, nos va a dar algunas pistas muy interesantes, que se llama Acerca de la naturaleza de las ciencias sociales. Es un libro muy, muy, muy bonito y se los sugiero enormemente. Es un libro que no tiene más de 60 páginas. En su parte, digamos, en el cuerpo de la exposición de Zuleta, después hay otras 20, 25 páginas que corresponden con algunas preguntas que le hicieron desde el auditorio, pero es un libro pues que yo creo fundamental. Y entonces una de las primeras cosas es que Zuleta diferencia mucho entre método de investigación y método de exposición. El método de investigación, vamos a ver, es el menos problemático para Zuleta. Recuerdo en un libro que se llama La invención de la naturaleza, acerca de la vida de Humboldt, donde la autora Andrea Wolf dice que pareciera que hay personas que tienen como un espíritu científico innato, un espíritu investigativo innato, y entonces que es como que se saltan unos pasos que el resto de los mortales no podemos evadir, y que encuentran unas conexiones que nosotros los mortales, el resto de los mortales no somos capaces de encontrar con tanta facilidad. Y entonces para Zuleta el método de investigación nunca fue tan difícil, o sea, Zuleta encontraba fácilmente las conexiones, pero vamos a ver que él va a sufrir toda la vida es por su exposición, paradigmáticamente, o más bien contradictoriamente, perdón, en el sentido, y lo digo contradictorio porque es que un auditorio de Zuleta estaba pensado para 50, 60 muchachos en una clase, y aparecían 120, 150, y una clase que debería durar 2 horas duraba 6, y era el portero de la universidad sacando los QR cuando se van a ir, pues, ¿cierto? Pero la exposición, y sobre todo la exposición escrita, que yo creo que eso es importante diferenciar, siempre le va a costar mucho a Zuleta. Yo creo que en parte por eso es que solo tenemos 3 o 4 libros suyos publicados en vida. Y eso se va a ver en esta acotación que él hace sobre Marx. Dice que para Marx es irrelevante por dónde se incursiona en el estudio del capital. El capital finalmente está en todo. Entonces usted puede entrar por el arte, usted puede entrar por la forma como se hace medicina en el mundo del capitalismo, usted puede entrar por los modos de producción, por la arquitectura, etcétera. Y eso, de todas formas, si usted hace un camino serio, lo tiene que llevar al corazón del capital, porque el capital permea todas las esferas de la vida humana. Pero dice Zuleta, pero en Marx, asimismo, no es irrelevante la forma como se expone el capital.
Y es claro que Marx no puede empezar el Capital sino exponiendo el concepto de mercancía. Y eso es bien interesante. Recuerden, estamos viendo pistas que nos da el propio Zuleta para, digo yo, o que podemos aplicar también en la lectura de su obra. Y el otro caso lo encontramos en Freud. Zuleta destaca que Freud es un pensador aconceptual, es decir, que él siempre le va a dar más importancia a la lógica interna del texto y no al rigor de los conceptos. Entonces, los conceptos, entre comillas, conceptos fundamentales de Freud van a estar definidos siempre 10, 15, 20 o 30 veces. ¿Cuántos conceptos de pulsión no tenemos? ¿Cuántos conceptos de yo no tenemos en el mismo Freud? Y si no, pues aquí tenemos a la maestra en psicoanálisis y nos dirá cómo es ese problemita. Y entonces también destaca esto que le pasa de hecho a Freud en uno de los textos más conocidos y más importantes suyos que tenemos. En los 3 ensayos de teoría de la sexualidad nos encontramos con la siguiente expresión de Freud, dice Zuleta. En el texto de Freud dice: partimos en búsqueda de cualquier cosa sin lograrlo, pero en cambio nos hemos encontrado con esta otra cosa que además, dice el propio Freud, es más importante. Entonces quiero que vamos viendo cómo Zuleta asume el pensamiento siempre como un viaje, no como una matemática, como tal vez lo podemos encontrar, dice el propio Zuleta, en Descartes, o como lo podemos encontrar en muchos de los pensadores de la economía que él va a criticar, siendo él un gran economista político. Entonces, es un viaje. Ya vamos a ver con más detalle eso, qué quiere decir eso. Hay una última cita, no me voy a explayar en ella, pero me pareció muy bonita, porque en una entrevista, le preguntan a Zuleta: oiga, ¿y entonces usted qué recuerda del colegio? ¿Usted por qué se salió? Bueno, y él dice: no, es que la institución escolar, pensemos en qué época está hablando Zuleta y de qué institución escolar está hablando Zuleta. La institución escolar es una institución perversa. Entonces yo sí tengo gratos recuerdos, pero son recuerdos puntuales de este o aquel maestro. Y entonces dice: yo tuve un profesor de historia que no sabía nada de historia, pero era un gran contador de historia, digamos, narrador de historia. Y entonces dice: no puedo olvidar la manera como nos contó los viajes de Colón y nos hizo poner en la situación de navegar sin saber para dónde se va y sin poder devolverse. Y eso es lo que recuerda Zuleta del colegio, ¿cierto? Y no está hablando para nada de cómo son las reglas del pensar. Después va a tener otro libro también muy rico que se llama Lógica y Crítica. Tal vez ese también se publicó en vida. Pero miren, esto es lo que lo marca, ¿cierto? El recuerdo del relato de navegar sin saber para dónde se va y sin poder devolverse. Y quiero que entonces entremos al capítulo 2, que es entonces el conflicto. Bueno, aquí que me quedó mal nombrado, esta presentación la llevo haciendo hace mucho tiempo. Volvamos, como lo llamé, pero en el índice, que es el conflicto y sus archipiélagos, este capítulo 2. Y de hecho les hice el mapita que yo creo que dibuja lo que les quiero decir. Entonces tenemos un archipiélago, un conjunto de islas donde está el materialismo histórico, y entonces ahí vamos a encontrar la forma como lee Zuleta a Marx, como lee Zuleta a un historiador muy importante que yo no he podido leer sino a través de Zuleta. No he podido encontrar su obra, que se llama Earl Hamilton, que es historiador de la conquista de América y del Imperio Español en general. Y tenemos el otro archipiélago, que es el archipiélago del psicoanálisis, donde pues va a ser una lectura durísima de Freud y va a ser la lectura de muchos otros autores, más tirando para el lado francés. De Lacan, con Lacan va a ser crítico, y sobre todo con los lacanianos va a ser, con algunos de ellos, muy crítico, pero lee y estudia desde el psicoanálisis el conflicto, porque es que para Zuleta el ser humano es porque está en conflicto. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y esa islita anaranjada que se ve en la mitad, no sé si se alcanza a ver ahí en la proyección, porque no quería dejar olvidar un libro que yo creo que es
paradigmático de la forma como Zuleta piensa, que es un libro que se llama Shakespeare, una teoría del poder o algo así. Porque yo creo que en ese libro y en esa presentación que él hace ahí, queda recogido perfecto, aunque las ideas yo creo que no son las más interesantes de las de Zuleta, pero sí de su método. Ese libro de Shakespeare y la teoría del poder en Shakespeare pasa por la historia, pasa por el psicoanálisis, crea ese diálogo y lo crea desde la literatura. Entonces yo me hacía la pregunta, por el lugar que ocupa la literatura en este mapa, y yo creo que la literatura viene siendo algo así como el océano en el que se ubican esos dos archipiélagos para Zuleta. O sea, Zuleta dice una y otra vez, Freud dice cosas muy importantes, pero pareciera que ya las hubiera dicho, por ejemplo, Dostoyevsky un tiempo antes, ¿cierto? Cuando por ejemplo, Dostoyevsky habla de los sueños, él dice, eso parece que lo hubiera tomado Freud tal cual y lo hubiera llevado a la interpretación de los sueños, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto por el lugar de la literatura en este esquema. No sé si es un archipiélago más, que creo que no, sino más bien creo que es el agua en el que se ubican todos estos archipiélagos. Antes de avanzar, quiero ofrecer quiero presentar un crédito muy importante en esta presentación. Esta forma de presentarles a Zuleta y su obra como un viaje y pensar este mapa en el que hay unos archipiélagos y bueno, lo que les estoy diciendo en buena medida está inspirado por una lectura muy reciente que venimos haciendo en el Instituto Superior de Pedagogía, que es la lectura de Giles, también es muy difícil decir, una crítica literaria, una científica, una filósofa norteamericana, es difícil enmarcarla, que nos presenta lo que viene pasando con el pensamiento científico y la literatura en un esquema parecido a este, de un océano con archipiélagos. Bien, recuerden, todo esto es el océano del conflicto. Me encontré en un manuscrito de Zuleta en la Universidad de Antioquia. Hay, yo qué sé, 90 cajas de manuscritos de Zuleta por editar en la Universidad de Antioquia. No es sino que uno suba al cuarto piso de la biblioteca y le van entregando a uno lo que quiera. Me encontré un manuscrito que decía, que tenía un título a mano, el resto estaba a máquina, pero el manuscrito tenía el título a mano, se llamaba Aclaración de algunas ideas básicas de Marx, y empezaba con la siguiente cita que casi no encuentro de dónde venía, pero me pareció espectacular y quiero compartirla con ustedes para que veamos cómo es el conflicto del océano en el que se mueve Zuleta. En mi predio, el más mío, llueve la luz a cántaros, agua de sol fecunda nutriendo germinales que brotan de mi tierra. La tierra de mi predio por la luz fecunda. No sé por qué la sombra y su incursión violenta. No sé por qué sus momentos funestos en que callan mis pájaros y mueren mis crisálidas. Si en mi predio, tan mío, hay tanto amanecer, tanto rocío, aromas, anuncios de esplendor, músicas, claridad, intensa claridad, incursión de la sombra, creo solo eres de la muerte una burla impotente. Y esta es la forma como encabezó Zuleta ese texto en el que se refiere, va a hablar de ideas de Marx. Y lo hace, o sea, el manuscrito son 10, 12 páginas que leí cuando estaba preparando esta presentación. Y vamos a ver cómo este poema, en el que miren cómo aparece en primera instancia de una manera muy aparentemente subjetiva, un problema central en Marx, que es el problema de la propiedad, ¿cierto? Y de lo que implica tener una relación de propiedad
con cualquier cosa, ¿cierto? Aquí claramente cuando el autor dice en mi predio el más mío, está haciendo una metáfora, no está hablando pues de una finquita por la que estaba muy preocupado, pero claramente se ve una interpelación al asunto de la relación a través de la propiedad. Bien, para dar un paseo rápido por esos archipiélagos, quiero traer a colación sobre todo 3 comentarios que hace Zuleta en ese libro que ya les dije que se los sugiero por muchas razones, que es acerca de la naturaleza de las ciencias sociales, y las voy a leer. En el marxismo y en el psicoanálisis, el hecho de la ignorancia que el hombre tiene de sí mismo forma parte de lo que es. Es decir, en el momento, cree Zuleta, en el momento en el que el psicoanálisis o el marxismo diga esto es el hombre, ya entendí todo lo que es el hombre, dejó de ser marxismo, dejó de ser psicoanálisis, está renunciando a su condición inicial de existencia. O sea, en el momento en que el hombre se deja de interpelar, en el que aparece desaparece cualquier posibilidad de crisis para el hombre, queda literalmente deshumanizado. Otro asunto crítico, dice Zuleta, en las ciencias sociales no puede evitarse un efecto sobre el objeto. Yo me pregunto, en el punto en el que estamos hoy de la historia, si en las ciencias naturales sí, ¿cierto? Cuando hacemos ecología, quedamos incólumes, la ecología nos pasa por encima, por ejemplo, podemos ser ecologistas e ir por la vida, por decir algo, con unos patrones de consumo inalterados o sin cuestionar. Bueno, pero en las ciencias sociales no puede evitarse un efecto sobre el objeto. Luego de hacer una incursión en las ciencias sociales, el que hizo la incursión, el cuerpo social que hizo la incursión no puede ser el mismo, no es posible, ¿sí? Y en un sentido kantiano, si hemos de reclamar el nombre de ciencia para algo, es porque en ella se producen juicios de validez universal. Zuleta es enemigo radical del relativismo, ¿cierto? El relativismo él lo ve como una forma de aislamiento en el que cada uno vive en su parcela, y entonces, pues mientras que usted no se meta en la mía y yo no me meta en la suya, pues no nos cogemos a tiros, ¿cierto? Y eso no es así, ¿cierto? El hombre, en tanto que tal, es social, ¿cierto? Zuleta siempre va a reivindicar una expresión de Marx, cuando Marx dice: cuando hablamos de individuo, hablamos del individuo social, y eso no se entienda como el individuo que vive en sociedad, sino que la unidad que tenemos para entender al hombre es la comunidad. Entonces, cuando caemos en relativismos donde cada quien venga y respete su parcela, y si no nos cogemos a tiros, o más bien respete su parcela para que no nos cojamos a tiros, entonces estamos evadiendo esa forma o la forma, casi que entre comillas lo voy a decir, natural del hombre, que es el individuo social. Y entonces, bueno, el conocimiento no se da sin lucha en el terreno ideológico. Aquí esto me hacía pensar en una cosa que tenía en la cabeza en estos días, y es que, por ejemplo, Barico, en una obra que se llama The Game, en el que explora todos los cambios que ha venido viviendo la humanidad de cuenta del acceso popular a la internet, pues muestra eso, pues precisamente eso, que el cambio, que la verdadera transformación ocurre cuando aparece tal vez en el 2004 Facebook, y no en los 80, cuando las universidades empiezan a mandarse correos electrónicos. Ahí todavía no ha habido una producción de sentido que llegue a término, ¿cierto? El conocimiento no se da sin la lucha en el terreno ideológico. Solo cuando ocurre, por ejemplo,
la transformación ideológica radical con la interconexión popular a través de redes sociales. Y bueno, Barico pone el ejemplo paradigmático de Facebook. Ocurre el conocimiento desde la perspectiva de Zuleta. Bien, ahora voy a pisar un poquito de la concreción del archipiélago de los sujetos, o digamos del psicoanálisis, en el esquemita que les mostré antes. Entonces, la investigación por la causa es una investigación esencial, es aquella con la que el sufrimiento permanentemente nos interroga, es pues la identidad en cuestión, el impulso mismo del pensamiento y de la producción artística. Esta cita la traigo por dos razones, porque por un lado Zuleta va a decir dos cosas sobre la vida de los sujetos. Por un lado, él siempre va a poner o va a ser fiel a la doble expresión de la pulsión que presenta Freud. O sea, por un lado hay una pulsión erótica, hay un trabajo hacia el principio, hacia el placer, y por otro lado, de todas formas siempre va a estar ahí la expresión tanática de la pulsión, que Freud también va a llamar en algún momento la compulsión de la repetición, que finalmente es la tendencia hacia la muerte. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, esta cita me parece muy incisiva respecto de lo que dice Zuleta del arte. ¿Por qué? Porque Zuleta va a decir, mire, la literatura en concreto, que es lo que él más estudió, no se puede decir que es una exposición novelada. Eso es traicionar la literatura. La literatura es en sí misma una investigación. Usted no sabe para dónde arranca cuando arranca la novela, ¿cierto? Cuando él es muy crítico, por ejemplo, de los soviéticos, cuando dice él, cuando los soviéticos pretenden, por ejemplo, darle un plan a los escritores de literatura, esto es lo que tiene que exponer en sus obras, pues se acabó la literatura, dice Zuleta. Y lo otro que dice es que no se puede separar la lógica de la crítica. La lógica no es una gimnasia mental, no es una simple abstracción formal de las operaciones que el pensamiento utiliza, sino un retorno reflexivo que describe explícitamente todo lo que de todos modos hacemos implícitamente, o mejor aún, es un retorno crítico. La lógica se justifica como la necesidad de una reacción ante la crisis. En este sentido, Zuleta dice que la lógica es, pues, y toma la idea más clásica, la lógica es la pregunta por las formas del pensar, y sobre todo por las formas del pensar coherente. Y él dice que la lógica, la pregunta por la forma del pensar coherente, solo aparece allí donde hay una crisis. O sea, solo aparece como un recurso crítico, solo aparece para poner en duda lo dado. No es un divertimento, ni la literatura, ni el arte, ni el pensamiento son para Zuleta un divertimento, son una necesidad ante esa interpelación permanente en la que vivimos todos los seres humanos. Y no me quería detener mucho en el archipiélago del psicoanálisis. Quiero ir ya al archipiélago del materialismo histórico, que es, pues, los que me conocen, el que más me gusta a mí navegar, tal vez. Entonces no podía evitar traer a colación esta cita que yo creo que muchos hemos leído, pero miren, la estoy ubicando aquí en el archipiélago del materialismo histórico y no en el archipiélago del psicoanálisis. Leo la cita: la pobreza de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad.
Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, y por lo tanto también sin carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Recuerden, les estoy pidiendo que leamos esto desde el punto de vista del materialismo histórico. Sí, cada cual lo puede tomar para la vida propia, pero pensémoslo desde el punto de vista de la sociedad, del individuo social, ¿cierto? Cuando nos embarcamos con un político en un proyecto que lo que nos promete es solucionar todos los problemas, acabar con el conflicto, ¿sí? Lo que nos estamos montando es, como dice Zuleta, en un ideal tonto, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, dice Zuleta, siempre es aprender a habitar en el carácter conflictivo de la vida humana, en su expresión subjetiva y en su expresión social. Eso es lo más importante para Zuleta. Y así empieza esto, para los que no lo han identificado. Son los dos primeros párrafos del elogio de la dificultad, que es, insisto, tal vez la lección más diáfana que logró llegar a publicar Zuleta en vida. Entonces, ahí Zuleta también hace una crítica al marxismo. Él dice, cierto marxismo dice entonces que una vez pasemos el capitalismo y demos el paso al socialismo y lleguemos entonces al tan añorado comunismo, pues de alguna forma es caer en la idea de el fin de la historia, ¿cierto? No se nos puede colar por la trastienda la idea de que el conflicto va a terminar, de que el hombre en algún momento, bien sea en su asociación política o en su vida subjetiva, va a erradicar los conflictos. Sí, ¿cómo se llama esa erradicación de los conflictos? La muerte, ¿cierto? O en el caso de la expresión social, pues la aniquilación de un pueblo o la desaparición de un pueblo. Dice Zuleta sobre el conflicto y la historia: ningún balance exhaustivo de los datos actuales puede reemplazar aquí el conocimiento histórico. El interés por la historia no surge de una curiosidad por descifrar el pasado, nace de una concepción del presente como movimiento y de la preocupación por encontrar las leyes y el sentido de ese movimiento, para determinar en qué condiciones puede ser eficaz una intervención consciente, una acción destinada a cambiar la evolución espontánea de los fenómenos analizados. ¿Ven? El trabajo que hacen la mayoría de los economistas de tomar fotos, o sea, datos, y sacar de ellos conclusiones o políticas, en muchas ocasiones va a decir Zuleta negativos si no vemos qué hay detrás de esas relaciones en una expresión histórica o en una expresión técnica o de cualquier manera. Doy un ejemplo. Resulta que en Europa se dieron cuenta que se puede generar electricidad a partir del represamiento de los ríos y bueno, las famosas hidroeléctricas. Bueno, y en Colombia hay mucha agua, ese es el dato que tenemos, la fotografía que tenemos, y entonces venga, represemos el río Magdalena o incluso el río Amazonas, como en algún momento se intentó, y montemos una hidroeléctrica. Pues bueno, se imaginan qué pasó en un contexto en el que eso se hizo, se pretendió hacer. Y entonces ese tipo de cosas pasan, dice Zuleta, cuando
se ven los datos particularizados, atomizados, y no nos centramos en las relaciones o, para efectos de la presentación, en los conflictos que conectan esos datos y que anteceden a esos datos. Zuleta es un gran historiador y él siempre va a estar en la pregunta que se hacen los grandes historiadores, y es, por ejemplo, cuando dice, yo qué sé, el descubrimiento de América es consecuencia del capitalismo. Zuleta siempre se va a preguntar, ¿eso es cierto o simplemente acelera una cosa que ya estaba ocurriendo? Simplemente es un catalizador. Entonces, en la forma de hacer historia de Zuleta también vamos a encontrar esa cuestión del conflicto. Esto lo voy a leer muy rápido porque sigue siendo ilustración en la vía que vengo mostrándoles. Y dice Zuleta: el marxismo nos ha satisfecho mucho, no nos alegremos de eso. Nos ha satisfecho porque nos ha dado la última gran teoría en la historia que le ha dado al hombre una meta, le ha dicho para dónde va. Desde luego no es muy cómodo perder esa satisfacción y ver que hay muchos interrogantes. Sin embargo, a mi juicio, la crítica que hizo Marx de la sociedad capitalista por lo que esta sociedad había producido como posibilidades humanas y por lo que impedía la realización del hombre es esencialmente correcta. Entonces, miren, uno de los pensadores cabecera de Zuleta, Marx, y aquí está diciendo: pilas, alerta con la comodidad que nos ofrece el capitalismo cuando nos ofrece un fin feliz para la historia, ¿cierto? Dice, de hecho, Zuleta: el problema de la ciencia es el problema indefinido de defensa contra su recuperación por la interpretación anterior o su reinterpretación por la explicación anterior. Entonces dice, la ciencia está todo el tiempo en una defensa indefinida respecto del paradigma superado, pero va más allá. El problema es que la estructura misma del pensamiento mantenga su posición crítica. No solamente es entrar en el estado de conservación del nuevo paradigma, sino que hay que mantener la posición crítica. Es decir, hay que continuar acentuando la crisis. Cuando se habla de ciencia, dice Zuleta, hay que estar siempre en búsqueda de superación del paradigma. Si no, vuelve y pasa, desaparece el conflicto y entonces estamos negando la condición de posibilidad de lo humano. Hay un texto que yo pues en el área de humanidades siempre intenté que discutiéramos, que es el texto de la Revolución Permanente de Trotsky. Es un texto que para mi juicio es fundamental. Lástima que es sumamente cerrado a los acontecimientos de la Revolución Soviética. Pero yo creo que en Trotsky también hay una teoría muy interesante y muy llamativa de cómo el hombre se debe mantener en crisis, se debe mantener en búsqueda, o mejor dicho, en la búsqueda. Cuando se renuncia a eso, se renuncia y se está intentando incluso cortar una de las condiciones de las que el hombre no puede evadirse. Bien, y esta sigue entonces la interpretación concreta que hace Zuleta de la historia de las colonias, y ya con eso voy cerrando para dar paso a lo que quiero decir que dice Zuleta para el foro de hoy. Y entonces saltémonos hasta la diapositiva que tiene las 3 viñeticas para no cansarnos más con esas citas. Entonces, dice Zuleta: la conquista en las condiciones que ocurrió fue posible por las condiciones en que se encontraba España y también los aborígenes, ¿cierto? O sea, nos enseñan mucho
que no, es que resulta que llegaron los castellanos, impusieron condiciones y se armó un modo de producción a medida de los castellanos. Zuleta dice, no, venga, las formas de organización política en la que se encontraban también los indígenas, con un verticalismo muy duro, digamos, por ejemplo, favoreció que se desarrollaran estructuras sociales parecidas, por ejemplo, a los feudos, ¿cierto? Si no hubiéramos contado con esas civilizaciones tan marcadamente, por ejemplo, agrarias y tan verticales, pues el deseo feudal de los españoles no hubiera sido, por ejemplo, más que eso, un deseo, como pasó en muchas de las colonias más al norte. Él hace el contraste con Norteamérica. Claro, en Norteamérica llegaron unas ideas distintas de los ingleses, pero algunas no pudieron ser realizadas tal como los ingleses las traían, ya que las configuraciones sociales que encontraron entre los chochones, los iroqueses, todas las demás civilizaciones norteamericanas no daban para desarrollar esas estructuras. Bien, también dice Zuleta, vemos cómo está todo el tiempo presente ahí el conflicto. La explotación española del oro en las colonias está íntimamente ligada a la caída del imperio metropolitano, a la caída del imperio español. Los que más se empobrecieron con ese oro fueron los españoles. Ese oro fue catastrófico y desató en toda Europa una terrible crisis de subida de precios que reconfiguró y en esa dirección aceleró el proceso hacia la globalización del capitalismo. Pero esa caída, vuelve y se hace la pregunta a Zuleta, ¿fue de cuenta del oro o de unos rezagos en los modos de producción que se traían? Entonces miren, cómo en cada punto de las ideas que tenemos de la colonización Zuleta encuentra problemas. Y por último, dice, el atraso de la burguesía española y de sus estructuras en general favoreció a sus bases, a las bases pues españolas, que fueron las menos afectadas por la inflación de toda Europa. Yo no recuerdo el lapso de tiempo que presenta Zuleta en ese texto que se llama Conferencias de Historia Económica de Colombia, pero pongámosle que son aproximadamente 50 años, creo. Y entonces él dice, sí, en España hubo una inflación del 400% en esos 50 años, pero los salarios en general crecieron prácticamente lo mismo. En ese orden de ideas, las bases del pueblo español, las clases, si se puede hablar de clases más bajas del pueblo español, no se vieron tan afectados por esa inflación como si, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Holanda, donde la inflación fue mucho más baja, se habla de un 250% más o menos, pero los salarios apenas crecieron un 30% o un 40%. Entonces, este mismo suceso, que es la explotación de ese oro, por un lado Zuleta nos va mostrando cómo está directamente ligado al desfalco del imperio español, pero también muestra cómo el menos afectado dentro del conjunto europeo por ese mismo oro, la inflación que produjo ese oro, son las bases del pueblo español. Bueno, y aquí se viene la discusión, lo que yo creo que va a ser interesante más interesante para la jornada de hoy, y que yo sé que va a abrir polémicas. Son dos ideas de Zuleta, la una tomada de Conversaciones con Estanislao Zuleta, una obra que ya les había mencionado, la otra tomada de uno de esos manuscritos que ya les había presentado, que les había dicho que estuve consultando en la Universidad de Antioquia recientemente. Entonces dice Zuleta, esperemos a que pase ese motor, ya. La literatura no se puede nunca desvincular del movimiento del conjunto del pensamiento de una sociedad. Si quisiéramos hablar de literatura latinoamericana, tendríamos que hablar primero del pensamiento latinoamericano. Pero el pensamiento latinoamericano no es posible.
Lo que sí es posible es que haya pensadores latinoamericanos. Por eso yo no creo que vaya a haber alguna vez una literatura latinoamericana, en el mismo sentido en que no creo tampoco en una literatura norteamericana. Tampoco creo que la literatura rusa del siglo XIX, es decir, Dostoyevsky, el autor favorito de Zuleta, sea una literatura rusa. La literatura es rusa solo en el sentido de que es una literatura universal hecha a partir de una problemática rusa. Ahí a renglón seguido dice Zuleta, mire, en concreto con la literatura pretendidamente latinoamericana pasa una cosa que es como que la tomáramos directamente de la economía. Entonces, el proteccionismo de las industrias se lo aplicamos entonces a la literatura o al pensamiento. Entonces, porque es de acá hay que protegerlo y entonces le ponemos como unas aranceles o unas barreras al pensamiento universal, digamos. Y eso fue polémico en su momento cuando Zuleta afirmaba este tipo de cosas, y fue más polémico lo que dijo en la siguiente diapositiva, pero yo creo que es muy interesante pedirle a la literatura y pedirle al pensamiento, así como se lo pedimos a las ciencias así dichas, la búsqueda de leyes de carácter universal. O sea, vamos a buscar una literatura que sí, que probablemente a partir de problemáticas latinoamericanas, pero que pueda hablar a fondo del hombre, de los problemas del hombre. En ese orden de ideas, pues yo creo que hay mucha literatura y mucho pensamiento que le ponen la etiqueta de latinoamericano, y solo sobrevive porque tiene esa etiqueta, ¿cierto? Si fuéramos capaces de quitarle esa etiqueta, pues nos encontraríamos con que las ideas que allí están presentadas son cuando menos superficiales desde la perspectiva en la que va la exploración y la frontera de la cultura universal. Eso desde una perspectiva, pero desde la otra, y nos vamos a la última diapositiva, les quiero leer este manuscrito de Zuleta. Dice: hoy la mayor parte de la gente de izquierda es partidaria de la multiplicidad de las culturas, del respeto por la identidad cultural de los pueblos. Marx era muy poco partidario de eso. Recuerden la discusión que iniciamos al comienzo pues, del manuscrito cuando hablábamos de quienes piensan que todas las culturas son equivalentes y quienes aun cuando no lo creen así aceptan que la variabilidad de las culturas es una buena cosa, como también la diversidad de los individuos, de los pensamientos, de los gustos y de las teorías. Marx estaba más en la línea de la unificación. A veces se exagera esa línea de una manera un poco rara en algunos textos. Por ejemplo, pensando en un solo idioma para toda la humanidad, pero en el marxismo la idea de la cultura nacional no cabe. Hay un texto al respecto, por si les interesa, dice Zuleta, y dice: Mao introdujo la idea de la cultura nacional, y la consigna maoísta de la cultura nacional científica y de masas que llegó a Colombia por el movimiento de la MOIR. Eso pues es un asunto que hoy por hoy es o una discusión histórica que hoy por hoy no viene a cuento, pero lo importante es esto que sigue. Lenin dice que ningún marxista tiene derecho a esgrimir la consigna de cultura nacional por buena voluntad con la que lo haga, con cualquier pretexto antiimperialista o de cualquier otro tipo. Dice que la cultura dominante es la cultura de las clases dominantes, aquí y en Constantinopla, pero que las culturas nacionales son culturas de popes, que es como decir de obispos, de curas, de señores terratenientes, de clases dominantes. La cultura que hay que contraponer a la opresión entonces es la cultura universal. Y con esto quiero terminar la
presentación que traía preparada para el día de hoy. Quería rematar con estas últimas ideas porque creo que son provocativas para abrir acá una corta discusión. Bueno, vamos a tener un espacio de 15 minutos, pues hasta las 10:15, para el tema de las preguntas y que concluyamos la ponencia. Bueno, primero me disculpo por arrogarme la palabra de primero, ya lo dije allí en voz baja, porque no me puedo quedar con esto último así tan simple. Pero antes de abrir la polémica, que era el sentido de esa cita provocadora, antes de abrir la polémica sí quiero reconocer y agradecer el muy riguroso, pero más que riguroso, ambicioso trabajo que Juan Luis nos ha presentado hoy aquí. Creo que Juan Luis supo de la existencia de Zuleta en mi clase de historia, de cualquier cosa que le haya dado alguna vez. Y desde entonces hasta acá, él nunca abandonó el estudio de Zuleta, quedó prendado, como espero que todos ustedes hoy queden prendados de esa trayectoria intelectual y de esos logros gigantescos de Zuleta en la ruta de la duda, del poner en duda lo establecido. Entonces, primero agradecer, es un trabajo que no solo es riguroso, sino sobre todo ambicioso. Y agradezco que lo hayas concretado en razón de y para el Foro de Filosofía Humanista del Gimnasio Internacional de Medellín, que es muy importante para este escenario. Y vamos a la polémica, que de eso se trata, ¿no? Vamos a la polémica. Como dicen ahora, nadie resiste un archivo. Y esa cita sobre el problema de la cultura nacional en 1963 tal vez, el manuscrito es de cuando, por ahí, de cuando llegó el Moir. El Moir llegó, pues yo tenía 10 años cuando eso, años 63, 65, y eso era una cosa bien esotérica el problema. Incluso hay dos, en esta última parte, hay dos puntos que hay que someterlos a la crítica del tiempo, de los archivos. Uno, cuando dice que las culturas aborígenes aquí en América, precolombinas, eran débiles, no lo dice así, y él nunca lo dijo así, ni Juan Luis tampoco lo tradujo como eso, pero estaban propensas a adaptarse a la mentalidad feudal de los castellanos, en parte por el verticalismo de su organización. Y ahí el concepto de verticalidad y autocracia, etcétera, en mi opinión, en mi investigación de esos mismos fenómenos, hoy, siglo XXI, ya no tendríamos que hacer tanto énfasis en esa verticalidad que entonces era pues ostensible, sino en un asunto más complejo que todos ustedes, por vivir y por haber nacido en el siglo en que nacieron, tienen que poner en el centro de sus corazones, no solo de sus ideas, sino sobre todo de sus sentires. En mi opinión, esto no es controversia con Zuleta, sino definitivamente
el paso del tiempo. En mi opinión, el punto crítico, el punto, voy a decir, el punto débil, pero ojo que ese tipo de juicios débil, etcétera, en cuanto a experiencias históricas de la humanidad, el punto sensible, vamos a poner, es su mentalidad, voy a decir mentalidad, pero su estructura patriarcal. Y ese es uno de los desafíos complejos que tenemos aquí. Hoy todavía vigentes. Ese ascenso del feminismo y de las diversidades y de todo eso, pero fundamentalmente detrás de todo eso lo que tenemos es un derrumbe desde adentro del patriarcalismo, no del patriarcado, porque eso pues, pero del patriarcalismo, del creer que efectivamente el hombre por ser hombre es superior y manda. Bien, ese era un apunte al margen que incluso no lo hubiera hecho si no es por la provocación de lo último. Cuando nos habla de cultura nacional y cita como cita a Lenin y cita a Marx, y en ambos casos estamos todavía hoy de acuerdo. Una persona, un individuo, un intelectual que se precie de ser crítico no puede creer en las culturas nacionales. Hay una cultura y es la cultura humana. ¿Ves? La cultura humana, eso es una redundancia. La cultura es la humanidad como la humanidad es la cultura. Y toda cultura, la cultura de la humanidad no existe sino como cultura local. Y ahí es donde está el punto crítico, que usted sí sabe, porque usted, creo que en una de las primeras cátedras, cuando eran todavía virtuales, usted escribió sobre el territorio y ciudadanía. Resulta que el problema es ese, es que la cultura universal que todos reivindicamos por el hecho de ser cultura, de ser humanos, la cultura universal no existe como en abstracto. Hoy tenemos un mundo muy globalizado en donde las fronteras nacionales se han diluido, por eso se llama globalización. Pero bueno, termino con esto y sobre todo porque quiero que quede espacio para que ustedes intervengan. Pero el problema de esa polémica de los años 60, el Congreso del Partido de China fue, sí, como en el 59. Esa polémica de los años 60 entre culturas nacionales y cultura, hoy no se puede plantear de esa manera. Se plantea, y los pensadores más consecuentes del marxismo hoy y más vanguardistas lo han planteado sumando las dos cosas, el problema del patriarcado, de la reconfiguración de la familia. No, de la familia no, de la vida humana. Uno es el problema pero está en combinación con el otro asunto. Ustedes han oído y oyen todos los días que hoy la discusión es por la en general los políticos hablan de la diversidad cultural de un pueblo, que somos mezcla de todas las culturas, lo cual es indudablemente cierto aquí y en todas partes del mundo. No existe nada que se pueda
llamar la cultura nacional de ningún pueblo, ¿sí? Pero sí existe las culturas locales, que en el pensamiento político correcto, ¿cómo es que se dice? El pensamiento, bueno, el discurso políticamente correcto, les dicen etnias, por ocultar que son etnias minoritarias, y les dicen entonces las comunidades afrodescendientes, etcétera, reconociendo eso justamente, que no existe una cultura universal, ni menos aún una cultura superior a la cual todas las culturas locales tengan que tratar de llegar. ¿Qué es lo que hoy existe? ¿Qué es lo que hoy la humanidad ha conquistado? La humanidad en todas partes del planeta. La pluralidad, no la diversidad siempre estuvo ahí. Pero lo que hoy sabemos es que la riqueza de un pueblo está en la pluralidad de sus constituyentes, no solo culturales, sino de sus climas, de su biota, literalmente, la biodiversidad se llama hoy. Y esa biodiversidad es un componente indudable y esencial. Se me convirtió en ponencia, qué pena con ustedes, pero el problema, Juan Luis y todos, hay que plantearse el problema de la relación del sujeto, de la colectividad con el territorio, no solo que habitan. Esa ponencia inaugural de este foro de filosofía hace 3 años es de la mayor importancia. ¿Cómo se llamaba esa ponencia? El territorio como base de la soberanía y de la identidad. Bueno, gracias. Qué pena, moderadores, qué pena que les usurpé el micrófono. Bueno, todavía tenemos espacio para un par de preguntas. Si alguien quisiera salir, pues pueden hacerlo rápidamente. Que como mi trabajo hoy es el de defender a Zuleta, quiero una cosa que recordé a partir de la intervención de Ernesto, en ese sentido como la cultura no tiene otra forma de expresarse sino es en el territorio y valga la redundancia, el territorio local, ¿cierto? Y él trae a colación en algún pasaje una carta que escribió Dostoyevsky a su hermano en la que le pedía, oiga, mándeme por favor una copia de la Crítica de la Razón Pura y una copia de alguna otra obra más de algún filósofo alemán, que estoy escribiendo una novela. Y la novela tal vez era Los Hermanos Karamazov, que si hay una cosa que tiene Los Hermanos Karamazov es que es una novela que transcurre en la ruralidad rusa, más feudal, si se le podría decir a Rusia que tuvo una estructura feudal, pero digamos en la Rusia más aislada respecto de la influencia europea, por ejemplo. Entonces, efectivamente yo creo que incluso el mismo Zuleta es consciente de ello. Pues ahí en la cita vemos cómo toma, por ejemplo, una posición crítica frente a esa locura de la lengua universal, bien sea que se llame Esperanto como se llamó en la Ilustración, o bien sea que se llame alemán como se llamó en la primera mitad del siglo XX en algún momento, o como, para seguir aquí sembrando semillas, como parece que hay cierta tendencia a pretender que esa función la va a cumplir el inglés hoy, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora sí que quisiéramos agradecerle nuevamente al profesor Juan Luis y a todos los asistentes del día de hoy, y pues nada, un fuerte aplauso nuevamente.